Minutos Kadosh. Para entender este capítulo, es necesario revisar los capítulos anteriores. Solo llevando la secuencia del estudio podremos entender este importante tema de salvación. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ya hemos estudiado, en el principio, antes de que todo existiera, solo estaban el Padre y el Hijo. No existían tres personas divinas, únicamente dos. Así como la naturaleza del hombre es carne, la naturaleza de Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya hemos dicho que el Padre es Dios y es espíritu. Esa es su naturaleza. El Hijo es tan Dios como su Padre, y también es espíritu, pues es nacido del Padre. Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con todo lo que hemos estudiado hasta aquí, estamos listos para responder la siguiente pregunta. ¿Quién es el Espíritu que descendió sobre Yeshua el día de su bautismo? ¿Quién es el Espíritu que descendió sobre Yeshua en forma de paloma? Veamos cómo quedaron registrados los hechos en los Evangelios. Mateo 3, 13 al 17. Luego Yeshua fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Yeshua dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Yeshua salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Marcos 1:9 al 11. Cierto día, Yeshua llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Yeshua salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Lucas 3, 21 y 22. Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Yeshua mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me das un gran gozo. Si Yeshua era el Espíritu hecho carne, ¿qué Espíritu descendió sobre Yeshua en su bautismo? El Espíritu de su Padre, tal como dice el relato, el Espíritu de Dios. Pero, ¿y la voz que se escucha desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo? Dios puede estar en todo lugar. Para el Padre, no representó ninguna dificultad hablar desde los cielos y a la vez enviar una manifestación de su Espíritu en forma de una paloma. La voz y la forma de paloma no representan personas distintas. Si el Padre necesitara de una tercera persona llamada Dios Espíritu Santo para estar en todo lugar, no sería Dios,
omnipotente, omnipresente y omnisciente. El relato del bautismo de Yeshua es el favorito de los trinitarios para probar que hay tres seres que forman un solo Dios. Quienes piensan así no logran entender la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Tendríamos que hacer a un lado todas las evidencias presentadas en esta serie de estudios para creer que en el bautismo de Yeshua aparece una Trinidad. ¿Cuál es el propósito del bautismo de Yeshua? ¿Mostrarnos cuántos seres divinos existen? Absolutamente no. Él fue bautizado para cumplir todo lo que Dios mandaba. Mateo 3, 13 al 15. Yeshua salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: «Yo no debería bautizarte. Más bien, tú deberías bautizarme a mí». Yeshua le respondió: «Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda». Este mismo versículo 15 en otra versión. Pero respondiendo Yeshua, le dijo: «Deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia». Entonces lo dejó. La mejor traducción es toda justicia. Esta frase se refiere básicamente al cumplimiento de la voluntad del Padre. Yeshua fue bautizado para darnos un ejemplo. Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Yeshua sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Yeshua no fue bautizado para perdón de pecados. Primera de Pedro 1:22 dice: «Él nunca pecó y jamás engañó a nadie». Por otra parte, Yeshua, al ser bautizado, se dio a conocer a su pueblo. Juan 1:24 al 27. Entonces, los fariseos que habían sido ¿enviados a quién? A Juan el Bautista. Le preguntaron: «Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta», haciendo referencia a Deuteronomio 18:18, «¿con qué derecho bautizas?». Juan les dijo: «Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias». Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al este del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. El bautismo fue una declaración pública de quién era y de lo que venía a hacer. Juan el Bautista tuvo la certeza de quién era Yeshua después de bautizarlo. De esta manera pudo declarar a la gente que le rodeaba que Yeshua era el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan les dijo: Yeshua es el verdadero Cordero de la Pascua. Con él iba a cesar el sacrificio. Ahora bien, la manifestación del Espíritu del Padre en forma de paloma, su voz que se escucha desde el cielo, ¿fue una manifestación visible y audible para todos los presentes? ¿O fue una visión que cumplía un propósito para una persona en específico? Juan 1:29 al 32. Al día siguiente, un día después que Yeshua había sido bautizado, Juan vio que Yeshua se le acercaba y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando yo decía: «Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo». Está hablando de la preexistencia de Yeshua. ¡Qué interesante! No le reconocí como el Mesías,
aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Yeshua. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Los hechos ocurridos en el bautismo de Yeshua fueron una manifestación visible y audible para todos los presentes. No, la forma de paloma que adoptó el Espíritu del Padre era una señal para Juan, para que Juan el Bautista tuviera la certeza de que Yeshua era el ungido de Dios y que su ministerio de preparar el camino para el Señor estaba llegando a su fin. Por el testimonio de Juan el Bautista, nos podemos dar cuenta que él fue el único hombre que vio al Espíritu del Padre descender en forma de paloma y escuchó su voz desde el cielo. Juan tuvo una visión de confirmación. Si todos los presentes hubieran visto y oído, Juan no habría tenido que declarar un día después: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el precursor de Yeshua HaMashiach, tal como lo declara Isaías 43. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Juan se había declarado a sí mismo como una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para el Señor. Juan tenía que saber que Yeshua era realmente Dios hecho carne. Por supuesto, Juan era incapaz de ver al Espíritu de Dios ungiendo a Yeshua. Entonces el Padre escogió una forma de paloma como señal visible de su Espíritu. De esta manera se cumplió lo dicho por el profeta Isaías y quedó registrado en su libro en el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Juan identificó a Yeshua como el Cordero, y el Padre confirmó a Yeshua ungiéndolo con su Espíritu en forma de una paloma. Tanto el Cordero como la paloma son símbolos que representan a Yeshua. Ambos animales derramaban su sangre al ser ofrecidos para el perdón de los pecados, según relata la Torá en el libro de Levítico, capítulo número 5. Es necesario que de este tema saquemos las siguientes conclusiones. Número 1. El bautismo de Yeshua nunca enseña que la deidad está compuesta por 3 personas. Número 2. El bautismo de Yeshua revela la estrecha relación que existe entre el Padre y el Hijo. Número 3. El Padre deja muy claro quién es Yeshua. Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. ¿Nos atreveríamos a dudar de la palabra del Padre? Número 4. El bautismo revela al Cordero que apuntaba a la Pascua por largos años celebrada en Israel. 5. El Padre unge a su Hijo para dar cumplimiento a las profecías que apuntaban al Mesías prometido. 6.
La forma de paloma fue una señal simbólica, una visión que solo Juan vio para saber quién era el Mesías prometido desde la Torá. 7. Juan el Bautista no vio el Espíritu, porque un espíritu no se puede ver, a menos que se revele. Juan vio algo descender en forma de paloma que simbolizaba al Espíritu del Padre. En el plan de salvación únicamente han intervenido dos seres, el Padre y el Hijo. Por algo está registrado lo que dice Apocalipsis 5:13. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos. ¿Quién merece la alabanza, honra y gloria? El que está sentado en el trono, el Padre, y el que se sienta a la diestra, el Cordero, Yeshua. Amén. Para terminar, quiero compartir un fragmento de la oración que Yeshua elevó a su Padre desde el huerto de Getsemaní y que destruye cualquier posible argumento trinitario. Juan 17, 21 al 23. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Allí podemos ver claramente que el Padre y el Hijo son una perfecta unidad. Son uno en propósito, en carácter y en designios. Que Yeshua esté en nosotros a través de su presencia, es decir, su Espíritu, así como el Padre está en su Hijo. Solo de esta forma podremos tener una perfecta unidad con Yeshua y a través de Yeshua con el Padre eterno, ya que nadie puede ir al Padre si no lo hace a través de su Hijo unigénito. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos comprendido un importante tema de salvación, y si es la voluntad de Yeshua, lograrás abandonar falsas doctrinas transmitidas por los hombres. El tiempo invertido en la salvación es la mejor inversión.